Mesopotamia, cuyo nombre equivale a la tierra entre ríos, surgió en una vasta llanura situada entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak y partes de Siria, Irán y Turquía. Este lugar no fue elegido al azar. Las aguas de ambos ríos fertilizaban las tierras áridas, transformándolas en campos fértiles que ofrecían abundancia de trigo, cebada y dátiles. Esta riqueza natural atrajo a tribus nómadas que, poco a poco, abandonaron la vida errante para asentarse de forma permanente. Fue aquí donde la humanidad aprendió a domesticar la tierra y a fundar las primeras aldeas agrícolas. Alrededor del Luchenstrasse, pequeñas comunidades comenzaron a organizarse en torno a la agricultura. Con el tiempo, crecieron en complejidad y surgieron las primeras ciudades, como Uruk, Ure y Eridu. En estas urbes, las personas ya no vivían únicamente para sobrevivir. Empezaron a construir templos, producir artesanías, organizar mercados y establecer jerarquía social. Así nacieron los cimientos de la civilización. El nacimiento de Mesopotamia no fue solo un proceso geográfico, sino también cultural y espiritual. La tierra fértil ofrecía abundancia, pero también desafíos. Las crecidas repentinas de los ríos podían arrasar aldeas enteras, enseñando a sus habitantes a temer y respetar las fuerzas de la naturaleza. Esta relación con lo impredeciblemente una visión del mundo en la que los dioses eran poderosos, caprichosos y siempre necesitaban ser honrados. En este contexto, el ser humano descubrió nuevas formas de organización. Surgieron leyes capaces de coordinar, obvias, hidráulicas, sacerdotes que interpretaban la voluntad divina y guerreros que defendían las aldeas de ataques enemigos. La sociedad mesopotámica, desde sus orígenes, se basó en la cooperación, pero también en la lucha constante por sobrevivir en un entorno tanto generoso como implacable. El nacimiento de Mesopotamia fue, en esencia, el nacimiento de la civilización. Allí comenzaron a escribirse las primeras historias de reyes, sacerdotes y campesinos que, unidos por la tierra y los ríos, y Puerto Porfuenish, dieron forma a un legado que perdura hasta hoy. El corazón de Mesopotamia latía al ritmo de dos ríos imponente, el Tigris y el Éufrates. Sus aguas daban vida a una tierra árida, transformándola en campo fértil, capaz de alimentar a miles de personas. Pero al mismo tiempo, estos ríos eran impredecibles. En un año podían traer abundancia y en otro, destrucción total. Las crecidas repentinas, violentas y devastadoras enseñaron a los habitantes de la región de que los ríos eran tanto bendición como castigo. Para aprovechar sus beneficios y protegerse de sus riesgos, las comunidades mesopotámicas desarrollaron ingeniosos sistemas de canales, diques y acequias. Con estas obras hidráulicas, lograron controlar el agua para irrigar los campos durante todo el año. Este manejo del agua fue una de las claves que permitió el crecimiento de aldeas en ciudades prósperas. Los ríos no solo ofrecían agricultura, sino también comunicación y comercio. Barcazas cargadas de grano, dátiles y artesanías surcaban sus aguas, conectando distintas ciudades-estado. Así, el Tigris y el Éufrates no eran simples ríos, eran las arterias vitales de toda una civilización. La dependencia de estos ríos moldeó la cosmovisión mesopotámica. Sus dioses eran vistos como responsables de las lluvias,
las crecidas y las sequías. Honorar a Enki, dios de las aguas, era esencial para mantener el equilibrio entre abundancia y desastre. En definitiva, los ríos no solo forjaron la tierra, sino también el espíritu de los mesopotámicos, quienes aprendieron que la supervivencia dependía de la cooperación, la ingeniería y el respeto hacia la naturaleza divina. La agricultura fue la base de la vida en Mesopotamia. Sin ella no habría habido ciudades ni imperios. Gracias al riego, los campos producían trigo, cebada, lentejas, cebolas y dátiles. Los campesinos se levantaban al amanecer para trabajar la tierra, especialmente arados de madera arrastrados por bueyes. Las mujeres ayudaban en la recolección y en la preparación de alimentos, mientras los niños cuidaban ovejas y cabras. La innovación principal fue el riego por canales. Este sistema permitía distribuir el agua de los ríos a grandes extensiones de tierra, lo que garantizaba cosechas regulares. Incluso en épocas de sequía, el excedente agrícola se convirtió en la base del comercio. Con granos se pagaban impuestos, se compraban artesanías y se mantenían ejércitos. La agricultura también generó desigualdades. Algunos hombres acumulaban grandes parcelas, mientras otros trabajaban como jornaleros o esclavos. El control de la tierra y del agua otorgaba poder y prestigio. Los mesopotámicos creían que la fertilidad de los campos dependía no solo del esfuerzo humano, sino también de los dioses. Por eso, antes de sembrar, realizaban rituales pidiendo protección divina contra plagas y sequías. Así, cada semilla plantada era un acto de esperanza y fe en un futuro de abundancia. Con el éxito de la agricultura, las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades-estado. Ciudades como Uruk, Ur y Eridu fueron verdaderos centros de poder, rodeados de murallas y con templo monumental en su interior. Estas ciudades no solo eran lugares para vivir, sino también espacios de comercio, religión y política. Cada ciudad-estado tenía un dios protector, cuyo templo era el corazón espiritual y coño de la comunidad. Allí se estañaban excedentes agrícolas, se organizaban ceremonias y se reunían los gobernantes. La vida urbana trajo consigo nuevas profesiones: artesanos, comerciantes, escribas y soldados. Las calles se llenaron de mercados bulliciosos, donde se intercambiaban alimentos, telas y joyas. Por primera vez, la humanidad vivía en comunidades complejas, organizadas y jerarquizadas. Sin embargo, la competencia entre ciudades llevó a conflictos armados por el control de la tierra y el agua. Así nació también la guerra organizada. El surgimiento de las ciudades fue uno de los mayores logros de Mesopotamia, pues marcó el paso definitivo de la humanidad hacia la civilización urbana. El logro más trascendental de Mesopotamia fue la invención de la escritura alrededor del Nerbekta. Sí, al principio, los escribas dibujaban pictogramas en tablitas de arcilla para registrar cuentas de grano, ganado y comercio. Con el tiempo, estos signos se volvieron más abstractos y dieron lugar a la escritura cuneiforme, hecha con un cálamo de caña que dejaba marcas en forma de cuña. La escritura transformó la vida. Gracias a ella, se pudieron registrar leyes, contratos, oraciones religiosas y epías como la de Gilgamesh. Los escribas se convirtieron en una élite respetada,
pues solo unos pocos tenían acción a este conocimiento. Estudiaban durante años en casas de las tablilas, donde aprendían cientos de símbolos y su correcta combinación. El poder de la escritura fue inmenso. Permitió a los reyes ver inscripciones en templos y palacios, legitimar su autoridad y transmitir quemesmelas a generaciones futuras. Pero la escritura no era solo práctica. También era un puente hacia lo eterno, pues los mesopotámicos creían que los dioses podían escuchar a través de las palabras grabadas. Palabras grabadas con cada tablilla de arquila. La humanidad se acercó un poco más a la inmortalidad. En Mesopotamia, los escribas eran guardianes del conocimiento. Su labor no solo consistía en registrar cuentas y contratos, sino en preservar la memoria de todo un pueblo. Gracias a ellos, hoy conocemos mitos, epopeyas y leyes que definieron a la civilización. Convertirse en escriba no era sencillo. Los niños que aspiraban a este oficio comenzaban su formación a temprana edad en la eduba, la casa de las tablilas. Allí pasaban largas jornadas copiando sin niños en arquila húmeda con cálamos de caña. El aprendizaje era arduo. Debían memorizar cientos de bacterios y perfeccionar su técnica. La disciplina era estricta y los maestros no dudaban en castigarlo con azotes. Con el tiempo, los más hábiles alcanzaban prestigio y riqueza. Los escribas trabajaban en palacios, templos y mercados. Algunos se convirtieron en consejeros de reyes, pues eran los únicos capaces de leer y escribir quemesinas diplomáticos. Las tablilas de arquila eran pequeñas ventanas al mundo. Algunas contenían simples listas de granos, mientras otras relataban epopeyas heroicas. Para los mesopotámicos, escribir no era solo un acto práctico, era comunicarse con todos los dioses y con la eternidad. Así, el escriba se transformó en el puente entre el pasado, el presente y el futuro. En la vida mesopotámica, la religión lo impregnaba todo. Cada aspecto de la existencia estaba bajo el poder de los dioses. Ellos controlaban la lluvia, la fertilidad, la guerra y la justicia. Para los mesopotámicos, la humanidad existía para servirles y mantener el equilibrio cósmico. El panteón era vasto. Anu, dios del cielo; Enlil, señor del viento y las tormentas; Enki, dios de la sabiduría y las aguas; Inanna, diosa del amor y la guerra. Cada ciudad-estado tenía un dios protector cuyo templo era el corazón de la comunidad. Los sacerdotes y sacerdotisas eran intermediarios. Su deber era interpretar la voluntad divina a través de rituales, sacrificios y adivinación. Se creía que ignorar a los dioses traería plagas, sequías o derrotas militares. Los mesopotámicos practicaban sacrificios de animales, ofrecían incienso y depositaban ofrendas de alimentos. Incluso las decisiones políticas y militares se consultaban con los templos. La religión no era solo fe, era también política, economía y poder. Los templos acumulaban riquezas y controlaban la vida diaria. Así, la religión se convirtió en la columna vertebral de Mesopotamia, uniendo a su pueblo bajo la mirada atenta de sus dioses. Los templos eran el centro de la vida mesopotámica, pero ninguna construcción simbolizó más la unión entre dioses y hombres que el zigurat. Estas torres escalonadas se elevaban hacia el cielo
como montañas artificiales, recordando la conexión divina entre la tierra y el firmamento. Cada ciudad importante tenía su prone zigurat. El más famoso fue el de Ur, dedicado al dios lunar Nana. Su imponente escritura, construida en ladrillo de barro, tenía varias terrazas conectadas por escalas monumentales. En lo más alto se encontraba un santuario donde solo los sacerdotes podían entrar, pues allí se creía que descendía el dios para habitar entre los hombres. Los templos y zigurats no eran solo lugares de culto, eran también centros administrativos, donde se guardaban excedentes agrícolas y se organizaban festivales religiosos. Los sacerdotes gestionaban tierras y comercios, convirtiendo a los templos en el corazón coño de las ciudades. Para los mesopotámicos, el zigurat era una escalera hacia los dioses. Cada ladrillo colocado representaba un acto de devoción y su grandeza era símbolo del poder de la ciudad. Ur fue una de las ciudades más importantes de Mesopotamia. Situada cerca del Golfo Pérsico, se reconvirtió en un centro comercial, religioso y cultural. Sus calles estaban llenas de casas de ladrillo, talleres de artesanos, mercados y templos. La ciudad tenía murallas protectoras y un gran zigurat que dominaba el paisaje. En su interior vivían reyes, nobles, comerciantes, sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos. Cada uno tenía un rol en la sociedad. Los mercados eran el alma de Ur. Allí se vendían cereales, lana, cerveza, cerámica, cobre y piedras preciosas. El bullicio diario mostraba la diversidad de su población. La vida doméstica giraba en torno a la familia. Las casas tenían patios internos donde las mujeres cocinaban y los niños jugaban. Los hombres trabajaban en talleres, barcos o campos. Ur fue también un centro de conocimiento. En sus templos se practicaba astronomía, matemáticas y escritura. La ciudad se convirtió en símbolo de prosperidad y devoción a los dioses. El comercio fue uno de los pilares de la economía mesopotámica. Desde los primeros intercambios de grano y lana hasta las rutas que llegaban a Anatolia, Egipto e India, el comercio convirtió a Mesopotamia en un centro internacional. Los mercados locales eran vibrantes. En ellos, campesinos hortían cereales, pescadores traían peces frescos, pastores vendían lana y artesanos ordeñaban cerámica y joyas. El trueque era la forma principal de intercambio, aunque más adelante se usaron mer de plata como referencia de valor. Los mercaderes mesopotámicos eran audaces. Viajaban en caravanas de burros o en barcos de vela por el Golfo Pérsico. Llevaban propios como cebada, tejidos y cerámica y regresaban con metales, piedras, presacias y maderas. El comercio no era solo comercio, también cultural. A través de los mercados llegaron nuevas ideas, dioses extranjeros y técnicas innovadoras. Las ciudades prosperaban gracias a este flujo constante de bienes y conocimientos. El comercio mesopotámico fue la savia que mantuvo viva a la civilización durante siglos. El comercio fue uno de los pilares de la economía mesopotámica, desde los primeros intercambios de grano y lana hasta las rutas que llegaban a Anatolia, Egipto e India. El comercio convirtió a Mesopotamia en un centro internacional. Los mercados locales eran vibrantes. En ellos,
Campesinos ofrecían cereales, pescadores traían peces frescos, pastores vendían lana y artesanos ofrecían cerámica y joyas. El truque era la forma principal de intercambio, aunque más adelante se usaron de plata como referencia de valor. Los mercaderes mesopotámicos eran audaces. Viajaban en caravanas de burros o en barcos de vela por el Golfo Pérsico. Llevaban productos como cebada, tejidos y cerámica, y regresaban con metales, piedras preciosas y maderas. El comercio no era solo económico, también cultural. A través de los mercados llegaron nuevas ideas, dioses, extranjeros y técnicas innovadoras. Las tiradas prosperaban gracias a este flujo constante de bienes y conocimientos. El mercado era un espacio social. Familias enteras acudían a comprar, vender y comprar artistas. Allí se forjaban relaciones comerciales y alianzas entre clanes. El comercio mesopotámico fue la savia que mantuvo viva a la civilización. Durante siglos, los mesopotámicos fueron grandes artesanos. En sus manos, el barro, el cobre y la piedra se transformaban en coches útiles y hermosos. Las casas estaban llenas de cerámicas pintadas, herramientas de bronce y adornos delicados de lapislázuli. La artesanía no era un lujo exclusivo, era parte esencial de la vida cotidiana y de la economía. Los talleres se encontraban cerca de los mercados y los templos. Allí, los alfareros guiaban sus tornos de madera para moldear vasillas. Los herreros fundían cobre en hornos alimentados con carbón vegetal. Y los joyeros talaban piedras traídas de tierras lejanas. Cada pieza contaba una historia de habilidad, paciencia y tradición. El trabajo del metal marcó un cambio fundamental. El paso de la edad de piedra a la edad de bronce. Con el bronce, una aleación de cobre y estaño, se fabricaban armas más resistentes, herramientas agrícolas más eficaces y ornamentos de gran valor. Los artesanos gozaban de un lugar respetado en la sociedad. Su destreza aseguraba la prosperidad de la ciudad, pues los etes que producían eran muy demandados en el comercio regional internacional. En Mesopotamia, la artesanía fue más que oficio, fue un arte que unió la utilidad con la belleza, dejando un legado visible aún hoy en los museos del mundo. En la antigua Mesopotamia, las mujeres ocupaban un rol esencial en la vida familiar y comunitaria, aunque la sociedad era patriarcal. Las mujeres no estaban relegadas únicamente al hogar, participaban en el comercio, la religión y la administración. En las casas, las mujeres eran responsables de la cocina, la crianza de los hijos y la producción de alimentos, como pan y cerveza. Sin embargo, algunas lograban ascender a posiciones de gran influencia. Había mujeres, comerciantes que dirigían negocios, sacerdotisas que servían a los dioses y hasta reinas que compartían el poder con sus esposos. Los textos legales reflejan tanto la protección como las limitaciones hacia la mujer. El Código de Hammurabi, por ejemplo, establecía derechos en temas de herencia y matrimonio, pero también normas estrictas que podían castigarlas duramente. La mujer mesopotámica también participaba en rituales religiosos. Algunas ejercían como naditu, mujeres consagradas a los templos, que disfrutaban de autonomía prancia y prestigio.
En la vida cotidiana, las mujeres eran el pilar invisible que mantenía la estabilidad de la familia y, por extensión, de la ciudad. Aunque su poder no siempre era así reconocido, su influencia era fundamental en la evolución de la sociedad mesopotámica. Los niños en Mesopotamia crecían rodeados de responsabilidades. Desde temprana edad, milanga los hijos de campesinos ayudaban en el campo cuidando animales o sembrando. Los de familias nobles podían acceder a la educación en las casas de las tablilas. La educación era un privilegio. Solo los varones de familias acomodadas podían aspirar a convertirse en escribas. Su formación comenzaba muy joven y se centraba en aprender a leer y escribir cuneiforme, además de matemáticas y astronomía básica. El aprendizaje era duro y exigente, pero prometía prestigio social. Las niñas, en cambio, recibían instrucción en el hogar, aprendían a hilar, tejer, cocinar y a administrar las labores domésticas. Algunas, sin embargo, lograban roles importantes como sacerdotisas, donde también recibían cierta formación cultural. El hijo no estaba ausente. Se tejían cuantos juguetes de alquiler, como muñecas, carros con ruedas y tableros de enseño. Estos hechos muestran que, a pesar de las responsabilidades, los niños también disfrutaban de momentos de diversión. La educación y la infancia en Mesopotamia reflejaban las jerarquías sociales. El futuro de cada niño estaba marcado por el lugar en que nacía, pero todos compartían la misma herencia cultural, la disciplina, el trabajo y el respeto a los dioses. La música y la danza eran parte inseparable de la vida mesopotámica. Acompañaban celebraciones religiosas, rituales, festivales y momentos de ocio en los hogares. Para los mesopotámicos, la música tenía un poder espiritual, era un puente entre los hombres y los dioses. Los instrumentos más comunes eran las liras, tambores, arpas y flautas. Se quedan representaciones de músicos en tablilas y esculturas, mostrando la importancia de esta práctica. En los templos, la música se utilizaba para honrar a los dioses, mientras que en las fiestas acompañaba cantos y danzas alegres. La danza era tanto un acto religioso como social. Grupos de hombres y mujeres bailaban en círculo durante festivales, siguiendo el ritmo de tambores y palmas. Algunas danzas tenían un carácter solemne, mientras que otras eran expresiones de júbilo colectivo. Los músicos y bailarines gozaban de reconocimiento. Algunos incluso formaban parte de las cortes reales, amenazando banquetes y ceremonias. La música y la danza fueron, en definitiva, una expresión de identidad cultural, un lenguaje universal que unía a las comunidades y que aún resuena a través de los hallazgos arqueológicos que conservan sus ecos. Los mesopotámicos fueron pioneros en la observación del cielo y en el desarrollo de las matemáticas. Miraban las estrellas no solo con curiosidad, sino como guías para la agricultura, la religión y la vida diaria. En las terrazas de los templos, los sacerdotes astrónomos observaban los astros y registraban sus movimientos en tablitas. Gracias a ello, crearon uno de los primeros calendarios conocidos, que dividía el año en meses lunares. Esta observación también tenía un carácter religioso. Creían que los dioses enviaban mesnas a través del cielo. Las matemáticas
surgieron desde la necesidad prataria. Se usaban para calcular cosechas, medir tierras y construir templos. El sistema numérico sexagesimal, basado en el Uller, fue una de sus mayores innovaciones. De él heredamos la división del tiempo en horas, minutos y celos. Los mesopotámicos también fueron avances de todo en geometría y álgebra básica. Resolvían problemas sobre Surya, volúmenes y fracciones. Su conocimiento fue transmitido a otras culturas, como los griegos, y aún influye en nuestra vida cotidiana, a la astronomía y las matemáticas. No eran disciplinas aisladas, eran herramientas para entender el orden del universo y asegurar la supervivencia de la civilización. Los mitos y epopeas de Mesopotamia fueron la manera en que este pueblo explicó el origen del mundo, el papel de los dioses y el culto de los hombres, escritos entre tablas de arcilla con signos cuneiformes. Se transmitieron durante siglos y revelan la profundidad espiritual y literaria de esta civilización. Uno de los mitos más importantes fue el Enuma Elish, el poema de la creación, donde el dios Marduk vence a la diosa primordial Tiamat y ordena el universo. Otro relato fundamental fue el mito del diluvio, una narración que más tarde inspiraría tradiciones bíblicas. Las epopeas también exaltaban a héroes legendarios. La epopeya de Gilgamesh, considerada la primera gran obra literaria de la humanidad, narraba las aventuras del rey de Uruk en sucesión de la inmortalidad. Estas historias no solo entretenían, sino que transmitían enseñanzas morales, el temor a la muerte y la esperanza en la trascendencia. En templos y palacios, bardos y escribas recitaban estas epopeyas para recordar a la gente que su vida estaba entrelazada con la voluntad de los dioses y que, a pesar de la grandeza humana, el disoto final era inevitable. Los mitos y epopeyas fueron el espejo de la cosmovisión mesopotámica, una mezcla de grandeza, temor y esperanza. El mito más famoso de Mesopotamia fue la epopeya de Gilgamesh, rey de Uruk. Este relato épico contaba las hazañas de un monarca poderoso, 2/3 dios y 1/3 hombre, cuya arrogancia inicial lo llevó a dar pruebas que transformaron su vida. Gilgamesh comenzó como un rey tiránico, pero todo cambió con la llegada de Enkidu, un hombre salvaje criado por los dioses para equilibrar su poder. Ambos se hicieron amigos inseparables y vivieron aventuras juntos. ¿Cómo vencer al monstruo Humbaba y al toro celestial? Inver, por la diosa Inanna. La muerte de Enkidu marcó el diso de Gilgamesh, desgarrado por el dolor. Emprendió un viaje en busca de la inmortalidad. Llegó hasta Utnapishtim, el sobreviviente del gran diluvio, quien le reveló que la eternidad estaba reservada solo para los dioses. Gilgamesh comprendió entonces que el verdadero sentido de la vida era ver un legado en su ciudad y en su pueblo. La epopeya transmitía un mensaje universal. La grandeza humana no está en escapar de la muerte, sino en construir algo que perdure. En la memoria de los demás, la medicina mesopotámica combinaba ciencia y religión. Los mesopotámicos creían que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o por el enojo de los dioses. Por ello, la curación incluía tanto tratamientos prácticos como rituales mágicos. Los curanderos usaban hierbas, aceites y minerales para tratar dolencias. Se hacían de tablitas con recetas que incluían cebolla, ajo,
miel y cerveza como ingredientes medicinales. Las prácticas quirúrgicas eran rudimentarias. Pero existían. Algunos textos mencionan operaciones menores y tratamientos de heridas con vendajes. Los sacerdotes enfermos jugaban un papel importante. Recitaban conjuros y plegarias mientras aplicaban remedios. La combinación de lo físico y lo espiritual era esencial para la sanación. Los enfermos más graves eran llevados a los templos, donde se buscaba la intervención divina. El dios Ninisina y la diosa Gula, patronos de la medicina, eran invocados en rituales. La medicina mesopotámica fue pionera, pues registró conocimientos en tablitas, transmitiéndolos a las generaciones. El esquende, aunque limitada, reflejaba un deseo profundo de aliviar el sufrimiento humano y comprender el cuerpo y la enfermedad. La guerra fue una constante en Mesopotamia. Las ciudades-estado competían por tierras fértiles, canales y rutas comerciales para defenderse y expandirse. Organizaron ejércitos disciplinados. Los soldados mesopotámicos estaban formados por campesinos reclutados, pero también por profesional. Portaban lanzas, arcos, escudos de cuero y cascos de bronce. Con el tiempo, los ejércitos incluyeron carros de guerra, que otorgaban gran ventaja en el campo de batalla. La guerra no era solo entrenamiento militar, sino también un acto religioso. Los reyes afirmaban que luchaban bajo el mandato de los dioses y antes de cada campaña se realizaban rituales en los templos. La disciplina era fundamental. Los ejércitos se organizaban en filas cerradas, con escudos alineados, avanzando de manera coordinada. Los asirios, siglos después, perfeccionaron estas técnicas hasta convertirlas en un verdadero arte de la guerra. Los ejércitos no solo defendían, también conquistaban y sometían. Tras las victorias, los reyes erguían estelas grabadas que mostraban sus triunfos y la humillación de sus enemigos. Así, la fuerza militar fue clave para el auge y cierre de imperios en Mesopotamia, la evolución de las armas y estrategias de guerra. En Mesopotamia, reflejó la constante necesidad de defenderse y expandirse. Al inicio, los soldados portaban simples lanzas de madera, hondas y arcos. Con la llegada del bronce, surgieron espadas más resistentes, puntas de flechas afiladas y hachas de combate. Los carros de guerra revolucionaron el campo de batalla. Tirados por burros o caballos, permitían moverse con rapidez y lanzar flechas desde posiciones ventajosas. Su impacto fue decisivo en las victorias de reyes como Sargona de Akkad. La estrategia también fue refinada. Los mesopotámicos usaban formaciones cerradas, asedios a murallas y el control de canales para debilitar al enemigo. El agua podía ser arma. Desviaban ríos para inundar campos enemigos. Los asirios, siglos después, perfeccionaron las técnicas bélicas, creando ejércitos profesionales y sume armas de hierro. Pero las bases ya estaban en las primeras ciudades-estado. La guerra en Mesopotamia era tanto técnica como simbólica. Un rey victorioso no solo dominaba territorios, sino que demostraba ser el elegido de los dioses. Los campesinos eran el corazón de Mesopotamia. Sin ellos, no habría alimento para sostener ciudades, templos ni ejércitos. La mayoría de la población vivía en aldeas rurales, trabajando largas horas bajo el sol para cultivar trigo, cebada, lentejas y dátiles.
El día de un campesino comenzaba al amanecer, con arados de madera, arrastrados por bueyes. Abrían los surcos de la tierra fértil, luego sembraban semillas y, prima canales de riego, aseguraban que el agua llegara a cada parcela. Durante la cosecha, hombres, mujeres y niños trabajaban juntos cortando espigas y transportando grano en grandes canastas. La vida no era fácil. Sequías, inundaciones y plagas podían arruinar el esfuerzo de todo un año. Adelante, los campesinos debían pagar tributos en grano a los templos y a los palacios, lo que dejaba a muchas familias al borde de la miseria. A pesar de las dificultades, los campesinos mantenían una estrecha relación con la naturaleza y los dioses. Antes de sembrar, ofrecían sacrificios para pedir cosechas abundantes. Creían que su trabajo no solo alimentaba a los hombres, sino que también honraba a los dioses. La vida campesina fue dura, pero indispensable para sostener la grandeza mesopotámica. En Mesopotamia, los esclavos formaban parte de la estructura social islámica. Su origen era variado, algunos eran prisioneros de guerra, otras personas endeudadas, incapaces de pagar tributos, y algunos nacían en familias esclavas. Los esclavos trabajaban en los campos, en la construcción de templos y palacios, o en los talleres de artesanos. Algunos servían en las casas de los ricos, cocinando, limpiando, cuidando niños. No todos los esclavos vivían bajo las mismas condiciones. Algunos tenían la posibilidad de comprar su libertad con el tiempo, mientras que otros permanecían encadenados a la voluntad de sus amos. La ley reconocía la existencia de los esclavos. El Código de Hammurabi establecía reglas sobre su compra y venta, así como castigos para quienes los dañaran o ayudaran a escapar. Aunque eran considerados prapali, en algunos casos podían heredar bienes y formar familias. La esclavitud reflejaba la desigualdad de la sociedad mesopotámica. Sin embargo, también mostraba que incluso los más poderosos dependían de la fuerza de quienes estaban en la base de la pirámide social. La historia de Mesopotamia no puede entenderse sin la silenciosa contribución de los esclavos. Uno de los mayores legados de Mesopotamia fue la justicia escrita. El Código de Hammurabi, creado hacia el 1700. Sí, es el conto de leyes más famoso del mundo antiguo, talado en una estela de piedra negra. Contenía nerpec pachijurlis que regulaban la vida cotidiana, comercio, matrimonio, herencia, agricultura y justicia criminal. La frase más conocida del Código es: hoyo por hoyo, diente por diente. Este principio buscaba que el castigo fuese proporcional al daño causado. Sin embargo, la justicia no era igual para todos. Nobles, ciudadanos comunes y esclavos recibían diferentes penas por el mismo delito. El Código protegía la propiedad, regulaba los precios y defendía a los más vulnerables, como viudas y huérfanos. También incluía normas sobre el trabajo agrícola, las deudas y los contratos comerciales, que el Código de Hammurabi no solo organizó la sociedad de su tiempo, sino que también inspiró sistemas legales posteriores en todo el mundo. En Mesopotamia, los reyes eran mucho más que gobernantes. Eran representantes de los dioses en la tierra, aunque no eran considerados dioses, como en Egipto. Se creía que tenían un mandato divino para gobernar y mantener el orden. El poder del rey se basaba en 3 pilares: el control del ejército,
la administración de los templos y la justicia. Organizaban campañas militares, dirigían orbes bíblicas como canales y murallas y supervisaban la distribución de alimentos y riquezas. Los palacios reales eran símbolos de autoridad, decorados con relieves y esculturas. Mostraban escenas de victorias militares y procesiones religiosas. Allí trabajaban escribas, consejeros y funcionarios que ayudaban al rey en la gestión de su reino. Los reyes también eran protectores de la ley. Inscribían decretos en tablitas y estelas para demostrar su compromiso con la justicia y con los dioses. A pesar de su poder, los reyes debían mantener el equilibrio con los sacerdotes y nobles, pues su autoridad dependía de la estabilidad política y religiosa. El poder real en Mesopotamia fue la columna vertebral de los grandes imperios que surgieron en sus tierras. El primer gran imperio de la historia nació en Mesopotamia con los acadios. Hacia el 1551 a.C., bajo el mando de Sargón de Akkad, este rey logró unificar las ciudades-estados que hasta entonces vivían en constante conflicto. Sargón fue un estratega brillante, con un ejército disciplinado. Conquistó territorios desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Su victoria no solo fue militar, sino también administrativa. Creó un sistema centralizado con gobernadores, leyes que reportaban directamente al palacio. El imperio acadio también destacó por su riqueza cultural. Se promovió la escritura, cuneiforme en lengua acadia, que reemplazó poco a poco al sumerio en la administración. Los relieves de esta cuca muestran escenas de batallas, ceremonias y procesiones imperiales. Sin embargo, el imperio enfrentó problemas internos y externos, rebeliones locales, invasiones y sequías prolongadas debilitaron la autoridad de los reyes. Hacia el 1521 a.C., el imperio acadio colapsó, dejando un legado de unidad política que inspiró a los imperios posteriores. Sargón y sus sucesores demostraron que Mesopotamia no era solo tierra de ciudades aisladas, sino también cuna de imperios capaces de extender su poder sobre vastas regiones. El imperio babilónico surgió hacia el 1521 a.C. y alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Hammurabi. 1524 a.C. Babilonia, su capital, se convirtió en una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo, famosa por su riqueza cultural, su poder político y su legado en la justicia. Hammurabi consolidó un imperio estable al unificar ciudades, ha estado bajo su mando. Su mayor aporte fue el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes que garantizaban el orden y la organización social. Este código no solo regulaba la vida cotidiana, sino que también fue del rey como protector del pueblo y elegido de los dioses. Babilonia era una ciudad imponente, con templos, mercados, jardines y palacios. Los zigurats alcanzaban el cielo y servían como símbolos de poder religioso. La ciudad también fue un centro de conocimiento. Los escribas estudiaban astronomía, matemáticas y literatura, enriqueciendo la tradición mesopotámica. Aunque el imperio babilónico comenzó amenazas externas y finalmente cayó ante los hititas en el 1521 a.C., su legado perduró. Babilonia quedó en la memoria,
como la capital de la justicia y la sabiduría. El imperio asirio fue uno de los más poderosos y temidos de la antigua Mesopotamia. Surgió en el norte, con sus capital en ciudades como Asur y Nínive, desde el siglo INAIS AC. Los asirios construyeron un imperio basado en la fuerza militar y la disciplina. Sus ejércitos eran implacables, con soldados tonteados, armas de hierro y máquinas de asedio que aterrorizaban a sus enemigos. Los reyes asirios, como Asurbanipal y Sennacherib, dirigieron campañas que extendieron el imperio desde Egipto hasta Persia. Pero los asirios no fueron solo guerreros. En Nínive se creó una de las primeras grandes bibliotecas de la humanidad. Gracias a Asurbanipal, que ordenó recopilar miles de tablillas con textos sobre historia, religión y ciencia. Esta biblioteca preservó obras fundamentales, como la epopeya de Gilgamesh. El imperio se sostenía con la guerra, pero esa misma violencia lo llevó al desgaste. Finalmente, en el Ludbek y Jurnia, sí, una coalición de babilonios y medos destruyó Nínive, acabando con el poder asirio. El imperio asirio dejó una huella profunda como símbolo de poder militar y como guardianes del conocimiento escrito tras la caída de los asirios. Babilonia resurgió con fuerza bajo el imperio neo-babilonio, Lukbek Arjolok Wubek Tsanjur Jua. Sí, su rey más célebre fue Nabucodonosor II, recortado por sus campañas militares y por embellecer Babilonia hasta convertirla en la reina de las ciudades. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en un centro cultural y arquitectónico. Sus murallas eran imponentes, sus templos espléndidos, y en ellas se levantaron los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Ziggurat Etemenanki, dedicado a Marduk, alcanzaba alturas impresionantes y pudo haber inspirado el relato bíblico de la Torre de Babel. La ciudad también prosperó gracias al comercio que la conectaba con Persia, India y Egipto. El esplendor, sin embargo, fue breve. En el Ubaid Sanjukul A.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia, marcando el fin de su independencia. Aún así, su legado de grandeza perduró, y la ciudad quedó en la memoria como símbolo de esplendor y misterio. Los imperios mesopotámicos, aunque poderosos, fueron víctimas de las mismas fuerzas que los hicieron grande: la ambición y la naturaleza. Desde los acadios hasta los neobabilonios, todos entraron crisis internas y ataques externos que llevaron a su caída. Las sequías y las hambrunas debilitaban la economía. Las rebeliones internas desafiaban la autoridad de los reyes, y las invasiones de pueblos extranjeros, como los hititas, los medos y los persas, ponían fin a la supremacía mesopotámica. El colapso del imperio neobabilónico en el Ubaid Sanjukul A.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, marcó el final de la era mesopotámica independiente. A partir de entonces, la región pasó a formar parte de imperios más grandes, como el persa, el griego y el romano. A pesar de su caída, los imperios mesopotámicos dejaron un legado cultural, científico y legal que influyó en todo el mundo antiguo. La escritura cuneiforme, los códigos de leyes, la astronomía y la arquitectura fueron similares que germinaron en civilizaciones posteriores. La caída de los imperios no borró su historia, solo la transformó en un legado eterno, aunque los imperios mesopotámicos desaparecieron. Su herencia perduró en civilizaciones posteriores.
Los griegos heredaron su astronomía y matemáticas. Los romanos adoptaron principios legales y las religiones abrahámicas se inspiraron en sus mitos y relatos. El sistema sexagesimal, que divide el tiempo en horas, minutos y selgats, sigue usando hoy. Los calendarios lunares y el estudio de las estrellas sentaron las bases de la astronomía moderna. El Coda de Hammurabi influyó en concesiones de justicia que llegaron hasta nuestros días. La literatura mesopotámica también dejó huella. El mito del diluvio inspiró relatos en la Biblia y otras tradiciones. La epopeya de Gilgamesh, con su reflexión sobre la inmortalidad, sigue siendo una obra universal que habla al corazón humano. La arquitectura, con sus zigurats y murallas, influyó en la construcción de templos y torres en otras regiones. Incluso su organización urbana y sus mercados se replicaron en civilizaciones posteriores. La herencia de Mesopotamia es inmensa. Aunque sus ciudades se convirtieron en ruinas, sus ideas sobrevivieron, recordándonos que allí, entre el Tigris y el Éufrates, nació gran parte de lo que somos hoy. La vida en Mesopotamia dependía totalmente del agua de los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, sus crecidas impredecibles representaban tanto una bendición como una amenaza. Para controlar este recurso vital, los mesopotámicos se convirtieron en verdaderos ingenieros hidráulicos, diseñando canales, diques y represas que transformaron el paisaje y permitieron la prosperidad de la civilización. Desde tiempos tempranos, los lisies de las aldeas organizaron a campesinos y obreros para cavar zanjas que llevaban el agua directamente a los campos. Estos canales eran reforzados con barro y cañas y requerían mantenimiento constante para evitar que el sedimento los bloqueara. Más tarde, con el auge de las ciudades-estado, las obras se hicieron más complejas y monumentales, involucrando a miles de trabajadores bajo la supervisión de sacerdotes e ingenieros. Los canales no solo servían para la agricultura, también conectaban ciudades entre sí, facilitando el transporte de mercancías y el comercio fluvial. En épocas de guerra, el control de un canal podía decidir la victoria, pues desviar el agua hacia los enemigos era una estrategia frecuente. La construcción de orbies hidráulicas era vista como un acto sagrado. Los reyes se presentaban como elegidos por los dioses para mantener el equilibrio entre el agua y la tierra. Muchas inscripciones celebraban a los gobernantes que construían o reparaban canales, considerándolos héroes protectores del pueblo. Gracias a estas uptes, Mesopotamia pudo alimentar a una población creciente y convertirse en la cuna de la civilización. El dominio del agua fue su mayor triunfo y, al mismo tiempo, el mayor desafío que enfrentaron sus habitantes. Los palacios mesopotámicos eran más que residencias reales, eran centros políticos, administrativos y ceremoniales. Su arquitectura reflejaba la grandeza de los reyes y el poder de las ciudades-estado. Construidos en adobe y ladrillo cocido, los palacios se alzaban con murallas gruesas y patios amplios. Las entradas estaban flanqueadas por estatuas de toros alados o figuras divinas que simbolizaban protección y autoridad. En su interior había salas de audiencias, salones de banquete, tesorías y oficinas para escribas y administradores. Los muros estaban decorados con relieves que narraban batallas, procesiones religiosas y escenas de la vida del rey.
Estos reliefs eran una forma de propaganda. Mostraban al monarca como guerrero, invencible, el protector del pueblo. Los palacios también eran centros de cultura. Allí se guardaban tablitas con reyudes comerciales, decretos reales y textos literarios. En tiempos de Asurbanipal, el palacio de Nínive albergó la famosa biblioteca que reunió miles de tablitas. Más que simples edificios, los palacios eran símbolos del orden divino en la tierra. Representaban la unión entre lo humano y lo sagrado, y su esplendor transmitía la idea de que el rey gobernaba. Con el respaldo de los dioses, la vida en Mesopotamia estaba marcada por festivales religiosos que honraban a los dioses y reforzaban la unidad social. Estos fetes podían durar varios días y reunían a toda la ciudad en procesiones, banquetes y rituales. Uno de los festivales más importantes era el Akitu, celebrado en primavera en honor a Marduk, dios principal de Babilonia. Durante esta fiesta, se realizaban ceremonias en templos, se representaban mitos de la creación y se reafirmaba la autoridad del rey como elegido de los dioses. Los festivales incluían música, danza y teatro religioso. Sacerdotes y sacerdotas recitaban himnos. Los músicos tocaban liras y tambores, y los bailarines se movían en círculos, invocando la fertilidad de la tierra. Los ciudadanos llevaban ofrendas de grano, frutas y animales. Además de su dimensión espiritual, los festivales eran momentos de alegría colectiva. Las familias compartían comida, los mercados se llenaban de procutes, y los artesanos vendían amuletos y estatuillas de dioses. Estas celebraciones reforzaban el lazo entre humanos y divinos, y recordaban a todos que la prosperidad de la ciudad dependía de la armonía con los dioses. Los hogares mesopotámicos eran el núcleo de la vida diaria. La mayoría de las familias vivían en casas de ladrillo de barro, frescas en verano y cálidas en invierno. Estas casas tenían un patio central alrededor, del cual se organizaban las habitaciones. La vida cotidiana giraba en torno al trabajo y la familia. Los hombres solían dedicarse al comercio, la artesanía o la agricultura. Las mujeres administraban el hogar, cocinaban, hilaban y cuidaban a los hijos. Los niños aprendían desde pequeños las tareas de sus padres. Los varones ayudaban en el campo o en talleres, y las niñas en la cocina o el tejido. Las comidas eran sencillas pero nutritivas. El pan, la cerveza de cebada y los dátiles eran alimentos básicos. Las familias también comían lentejas, cebolas, pescado y, en ocasiones, carne. El hogar no era solo un espacio privado, sino también un lugar espiritual. Pequeños altares con figuras de dioses protegían a la familia. Las ofrendas diarias aseguraban la bendición divina. La vida cotidiana en el hogar era sencilla, pero llena de significado. Reflejaba la unión entre trabajo, familia y religión que caracterizaba a la sociedad mesopotámica. La tesiata mesopotámica refleja la riqueza de la tierra fértil entre los ríos. Los alimentos básicos eran el pan y la cerveza, elaborados a partir de la cebada. Estos productos acompañaban casi todas las comidas. Las familias también consumían dátiles, higos, lentejas, garbanzos, cebolas y pepinos. El pescado del Tigris y el Éufrates era
una fuente común de proteína, mientras que la carne, como cororo o cabra, se reservaba para ocasiones especiales. La cocina se realizaba en hornos de barro ubicados en patios. Las mujeres eran las principales encargadas de preparar los alimentos. Aunque en banquetes reales existían cocineros especializados. Se usaban especias locales como comino y cilantro para dar sabor. La cerveza era la bebida principal. Se elaboraba en grandes tinajas y se consumía con pajilas de caña para avitar los restos sólidos. El vino era raro y más común en regiones vecinas. La alimentación no era solo una necesidad, sino también un acto religioso. Muchos alimentos eran ofrecidos a los dioses. En templos, antes de ser consumidos, en la cocina mesopotámica, se combinaba sencillez y creatividad, creando una testiata equilibrada que sustentó a generaciones enteras los animales fueron compañeros indispensables de los mesopotámicos. No solo eran fuente de alimento, sino también fuerza de trabajo, transporte y hasta símbolos religiosos. Los campesinos criaban ovejas, cabras y vacas. De ellas obtenían leche, carne, lana y cuero. Los bueyes eran la base del trabajo agrícola. Arrastraban arados y transportaban cosechas en carros de madera. Los burros, por su parte, eran el principal medio de transporte para caravanas comerciales. El perro fue el animal doméstico más común. Acompañaba a los hombres en la casa y vigilaba los hogares. Los gatos también eran apreciados por su habilidad para cazar ratones en los almacenes de grano. Los animales tenían un papel religioso. El toro era símbolo de fuerza y fertilidad, mientras que el león representaba el poder de los reyes. Muchas deidades mesopotámicas estaban asociadas a animales. Inanna se vinculaba con los leones y Nanna, dios lunar, contra los toros. La vida diaria en Mesopotamia no podía concebirse sin los animales. Desde la mesa hasta los templos estaban presentes como aliados, símbolos y parte esencial de la supervivencia. La vestimenta mesopotámica reflejaba tanto la vida cotidiana como el estatus social. La mayoría de las ropas se confeccionaban con lana de oveja o lino. Los campesinos y trabajadores vestían túnicas sencillas, mientras que los nobles y reyes usaban telas bordadas y teñidas con colores brillantes. Las mujeres llevaban vestidos largos ajustados a la cintura con cinturones de tela y solían adornarse con velos o peinados trenzados. Los hombres vestían túnicas cortas en la vida diaria, pero para ceremonias utilizaban mantos largos con bordados. Las joyas eran muy apreciadas. Pulseras, anillos, pendientes y collares de oro, plata, cobre y lapislázuli adornaban a nobles y sacerdotistas. Estos objetos no solo tenían valor estético, sino también simbólico y religioso, pues se creía que protegían contra los malos espíritus. El cuidado personal también era importante. Los mesopotámicos se afeitaban o arreglaban la barba con esmero, y las mujeres usaban aceites perfumados para la piel y el cabello. La moda en Mesopotamia no era estática, cambiaba con los siglos, adaptándose a influencias de otras culturas vecinas, pero siempre reflejaba el orgullo y la riqueza de su pueblo. El arte mesopotámico fue una expresión de poder, espiritualidad y vida cotidiana. Desde pequeñas estatuillas de dioses hasta relieves monumentales en palacios,
El arte cumplía una función práctica y simbólica. Las esculturas representaban a dioses, reyes y animales sagrados. Los toros alados, con rostro humano, conocidos como Lamassu, protegían las entradas de los palacios asirios. Las estatuillas de adorantes, con las manos juntas en oración, eran colocadas en templos para representar la devoción de los fieles. Los reliefs narraban escenas de batallas, cacerías y ceremonias religiosas. En ellos se dejaba la figura del rey, más grande que los demás, simbolizando su poder. Estías o bríes no eran meros adornos, eran propaganda visual que transmitía autoridad, edad y legitimidad. El arte también incluía objetos de uso cotidiano, como vasillas decoradas y joyas finamente trabajadas. Los artesanos usaban materiales como barro, bronce, oro y piedras preciosas. El estilo mesopotámico combinaba realismo con simbolismo. No buscaba retratar la belleza ideal, sino mostrar poder, espiritualidad y orden. Gracias al arte y las esculturas, los mesopotámicos dejaron un legado visual que aún hoy asombra por su fuerza expresiva y su ingenio técnico. El comercio mesopotámico no se limitaba a los mercados locales, se extendía a rutas lejanas que conectaban a Mesopotamia con Anatolia, Egipto, la India en Fuso, Masala. Gracias a estas redes, Mesopotamia se convirtió en un centro internacional de intercambio. Los mercaderes viajaban en caravanas de burros cargados de cereales, telas y cerámica. En sus viajes traían metales como estaño y cobre de Anatolia, madera de cedro del Líbano, oro de Egipto y piedras preciosas de la India. El Golfo Pérsico era una vía marítima clave donde barcos cargados de mercancías iban y venían. El comercio internacional no solo trajo riqueza, sino también ideas, nuevas técnicas, creencias religiosas y estilos artísticos. Llegaron a Mesopotamia a través de estas rutas. Los templos y palacios controlaban gran parte de este comercio, pues los tributos y contratos eran registrados por escribas. La prosperidad de ciudades como Ur y Babilonia dependía, en gran medida, de estas conexiones lejanas. El comercio internacional convirtió a Mesopotamia en un puente cultural y conquistó entre Oriente y Occidente. Fue gracias a estas rutas que la cuna de la civilización brilló con tanta fuerza, aunque los imperios mesopotámicos cayeron. Su legado perdura hasta hoy. La escritura cuneiforme, los códigos de Lais, la organización urbana, la astronomía y la literatura son herencias que siguen presentes en la humanidad. Mesopotamia nos enseñó a medir el tiempo con horas, minutos y celiats, a construir ciudades organizadas con calles, templos y mercados, a registrar contratos, poemas y mitos que aún te inspiran. La epopeya de Gilgamesh nos recuerda la eterna pasión de centello y trascendencia. Su legado no solo se concentra en textos y ruinas, sino en estas instituciones. La idea de que la justicia debe ser escrita y accesible proviene del Código de Hammurabi. El comercio, las matemáticas y la astronomía mesopotámicas sentaron las bases de ciencias y sistemas que usamos cada día. Mesopotamia fue la primera gran prueba de que el hombre podía organizarse ya en sociedades complejas, dominar la naturaleza y verjuela en la historia. Hoy, sus ruinas aún me susurran las historias de reyes, sacerdotes, campesinos y escribas. La tierra entre ríos no solo fue el origen de la civilización, fue el India
de la humanidad tal como la conocemos. Hemos viajado juntos por la tierra entre ríos, donde nació la primera gran civilización de la humanidad. Mesopotamia nos mostró cómo el ingenio humano pudo transformar desiertos en campos fértiles, aldeas en ciudades y sueños en imperios. Entre tablas de arquila, templos elevados al cielo y ejércitos que marcaron la historia, descubrimos que allí comenzó mucho de lo que aún hoy define nuestra vida. Los mesopotámicos nos dejaron un legado eterno. La escritura, la justicia escrita, la astronomía, las matemáticas y la literatura, pero más allá de sus logros materiales, nos legaron preguntas que siguen vivas. ¿Qué significa la inmortalidad? ¿Qué lugar ocupa el hombre frente a los dioses y el universo? ¿Cómo podemos verla en el tiempo? Cada campesino, sacerdote, comerciante, rey y escriba de Mesopotamia aportó a un relato que aún me resuena más de años después. Su voz llega hasta nosotros en tablitas y ruinas, pero sobre todo en la memoria que la humanidad ha decidido no olvidar. Al cerrar este viaje, recordemos que la historia no es solo pasado, es también un espejo en el que descubrimos nuestro presente y vislumbramos nuestro futuro.